Muy buenos días, compañeros, ¿cómo están? Aquí saludándolos desde este medio. Comentándoles la circunstancia por la cual estamos presentando la clase bajo estas circunstancias. Les comento de manera muy rápida. La maestra Daniela Lucio tuvo alguna situación que hacer y con mucho gusto la apoyamos. ¿Qué va a pasar? Yo voy a dar esta primera sesión, en la primera fase de sus clases. Posteriormente viene el siguiente maestro y a la 1 de la tarde yo estoy con ustedes para continuar con nuestra clase habitual. Por lo que vamos a hablar algunos temas relacionados con la asamblea de socios y a la 1 veremos alguna otra temática, pero previamente si ustedes tienen alguna duda, por favor, váyanlas apuntando y cuando estemos a la 1 con ustedes nos ponemos de acuerdo y las vamos resolviendo. Bien, la Ley General de Sociedades Mercantiles, compañeros, establece a partir del artículo 178 lo que son los criterios para la celebración de asambleas. Nosotros ya aquí hemos hablado del quórum, hemos hablado del quórum de apertura, toma de decisión, convocatoria, etcétera. Entonces vamos a ir viendo específicamente la parte relativa de lo que es cada artículo, ¿no? Entonces vamos a empezar por el artículo 178 y vamos a ir haciendo una serie de cuestionamientos, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 178? Vamos a ver. Dice en la parte de arriba, ahí está. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, a falta de designación por el administrador del consejo. Bueno, aquí hay varias estructuras que tenemos que establecer. Primero, que el máximo organismo de las sociedades mercantiles es la Asamblea de Socios. Ellos acuerdan y ratifican los actos y las operaciones. ¿Qué significa acuerdan y ratifican? Específicamente el primer punto es que ellos toman decisiones. Y el segundo punto que habla de la ratificación es lo que realizó, la actividad que desempeñó el área de la administración, el administrador único o el consejo de administración. En este caso, la Asamblea de Socios estará ratificando. Y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe. Un ejemplo, la persona que se designa, que vamos a ver hoy un ejemplo de un formato, la persona que se designa en el acta de asamblea para la protocolización o a falta de designación por el administrador o el consejo de administración. Eso lo estaremos viendo más adelante con la parte relativa, compañeros, del ejemplo que les estoy comentando. Seguimos. En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de la asamblea por unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o con la categoría especial de acciones que se trate, en su caso tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieran sido adoptados en asamblea general o especial. ¿Se acuerdan de lo que hablamos sesiones pasadas para la celebración de una asamblea? Podemos específicamente hacer una convocatoria o en su defecto las que se tomen fuera de asamblea siempre y cuando sean ratificadas o sea estructurada el 100% de la representación de la sociedad, esas asambleas serán específicamente válidas. Eso es lo que establece el 178. Si ustedes se dan cuenta, pues la estructura de la redacción del artículo a veces puede generar una serie de confusión. Esa es la razón por la cual tratamos de darles a ustedes en clase lo más condensado y lógico posible para que ustedes no pierdan de vista ninguno de los puntos. Nosotros platicábamos en la sesión pasada, si ustedes en este caso recuerdan, platicábamos, compañeros, de esta parte que tiene que ver con la cuestión de la ratificación de los socios en el sentido de las situaciones en materia fiscal. Aquí, compañeros, específicamente puede haber, desde la perspectiva legal, una ratificación tácita o expresa. La ratificación expresa en sociedades mercantiles es cuando se celebró la asamblea y los socios tomaron acuerdos y
se puede establecer todo el protocolo. Esa es la ratificación expresa. La tácita es cuando los socios reciben dividendos, los socios reciben la utilidad del ejercicio correspondiente sin que exista una asamblea de por medio. Ahí hay ya una ratificación. ¿Y dónde se materializa específicamente la ratificación? Se está materializando en el momento de que ellos reciben el recurso. Porque si no, sería algo similar a lo que nosotros manejamos en materia legal con el denominado concepto de pago de lo indebido. Y aquí no estamos hablando de un pago de lo indebido, estamos hablando específicamente de que existe esta parte de aceptación de la situación del recurso, ¿no? Bien, vamos al 179. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente: las asambleas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social y sin este requisito serán nulas, salvo el caso fortuito o fuerza mayor. Ya hemos considerado que se pueden tomar decisiones fuera específicamente de asamblea, siempre y cuando se siga cierto protocolo. Y aquí ya también nosotros manifestamos en sesiones pasadas cuál es la diferencia entre una ordinaria y extraordinaria. La diferencia es una y muy sencilla. Tiene que ver, compañeros, con los asuntos que se tratan, no la urgencia específicamente de reunión. Y aquí la propia normatividad habla de la nulidad de las asambleas. Y lo que hemos venido insistiendo en clase y lo volvemos a ratificar, ¿quién tiene facultades o quiénes tienen facultades para pedir la nulidad de una asamblea? Ya les habíamos comentado que es administrador único, consejo de administración, comisario, comité de vigilancia, nada más. Sí, los socios tienen esa facultad. Sí, pero vamos a ver más adelante que tendrán que ratificar y hacer cierto protocolo en ese sentido, pero en su momento lo estaremos viendo. Dice el 180. Son asambleas ordinarias las que se reúnen para tratar cualquier asunto de los enumerados en el 182. Voy a pedir aquí a mi compañero Darío que nos haga favor de ir al 182. Y por exclusión, ¿qué pasa? Por exclusión, compañeros, estamos hablando específicamente que todo lo que no esté en el 182 será tratado en las asambleas extraordinarias. Vamos a ver, dice, son asambleas extraordinarias las que se reúnen para cualquiera de los siguientes asuntos. Recuerden, asambleas extraordinarias, no hay mínimo de celebración establecido por la ley, puede haber las que sean, a diferencia de la ordinaria que tiene que haber una por lo menos al año, las extraordinarias, las que ustedes quieran. La diferencia, vuelvo a hacer hincapié, ¿cuál es? Los asuntos que tratan. Son asambleas extraordinarias, primero, la prórroga de la duración. Vamos a ir viendo punto por punto. La prórroga no es muy común en el derecho mexicano. ¿Por qué? Y en el derecho societario. Les comento, no es muy común, derivado, compañeros, de que la gran mayoría de las sociedades se han constituido por tiempo indefinido o por 99 años. Incluso los señores notarios casi siempre, pues de una u otra manera, recomiendan que no se le ponga una temporalidad específica, porque tú no sabes si al final del día vas a encontrar nuevos objetos o nuevas actividades dentro de la sociedad, por lo cual no es muy común verlas. Pero bueno, ahí está el supuesto en específico, es prórroga de la duración. Segundo punto, disolución anticipada de la sociedad. ¿Por qué se puede disolver una sociedad? Ahí les van los puntos. Primer punto por el cual se puede disolver una sociedad, porque ha transcurrido, mejor dicho, la disolución anticipada, la disolución anticipada se da, compañeros, porque los socios así lo determinan. Los socios que deciden no esperarse a los 99 años o el tiempo indefinido implicará que los socios han acordado disolver la sociedad. ¿Por qué otra razón se puede disolver la sociedad? Por la pérdida de las 2/3 partes del capital. Repito, pérdida de las 2/3 partes del capital. ¿Ahí qué pasa? El capital se pierde, en este caso, conforme a la ley, las 2/3 partes, y entra en disolución automática. Pero viene el gran dilema. ¿Quién vigila esto? ¿Quién determina o quién obliga a las sociedades que perdieron las 2/3 partes a disolverse? Y la respuesta es nadie. ¿Por qué razón? Porque no hay una autoridad específicamente que esté vigilando esto. Entonces, quien determina esta situación
son los que tienen el interés jurídico, y si ellos no manifiestan nada, pues adelante, ¿no? Aquí, sobre todo para los que nos acompañan desde la perspectiva fiscal, tendríamos que decir, estimados compañeros, que sería muy bueno reformar aquí específicamente la ley para, de una u otra manera, la autoridad fiscal pueda intervenir en estos asuntos, sobre todo, denme un segundo, perdón, intervenir en estos asuntos para, en el caso de que se pierdan las 2/3 partes, con su facultad que tiene la autoridad, ordenar la disolución de la sociedad mercantil. ¿Por qué? Porque una sociedad que pierde las 2/3 partes, pues prácticamente, señores, aunque muchas veces el capital es de papel, pues ya la sociedad no va nada bien. Entonces, quedamos. Primero, se transcurrió el tiempo determinado, mejor dicho, estamos hablando específicamente de esta parte o esta situación de que primero los socios deciden terminar la sociedad antes, una. Dos, lo que tiene que ver, compañeros, con la pérdida de las 2/3 partes del capital. Tres, porque la sociedad, su objeto se cumplió o se ha vuelto eminentemente imposible, ¿sí? Y esa sociedad, el objeto que se cumplió o se volvió imposible, pues simple y sencillamente, ¿qué acontece ahí? Pues el hecho de decir que una sociedad cumplió su actividad o su situación, la verdad es que no es muy común. ¿Por qué no es muy común, compañeros? Porque estaríamos hablando que el plan de negocio se agotó. ¿Cuándo podría pasar esto? Quiero suponerme, pues probablemente cuando estamos hablando de sociedades, compañeros, que tuvieron licitaciones y que era su única fuente de ingreso, y que al retirarse la concesión, mejor dicho, licitación no, concesión, al retirarse la concesión, pues ya no tiene naturaleza de ser, ¿no? Entonces no va por ahí el esquema, ¿no? Entonces, quedamos. Una sociedad se puede disolver, nuevamente, y reitero, una, porque los socios así lo deciden; dos, porque transcurrió el tiempo, que tiene que ver con la misma; porque se perdieron 2/3 partes del capital; cuatro, porque el objeto se volvió, en este caso, imposible; y la siguiente es porque la sociedad se queda con menos del número de socios establecido por la ley. Específicamente estamos hablando de sociedades anónimas que tienen ¿qué? 2 socios. Imagínense que uno de ellos falleció. Pues ¿qué pasa? La sociedad, conforme lo dice la norma, automáticamente entraría ¿en qué? En disolución automática. Y volvemos a insistir, ¿cuántas sociedades el día de hoy están operando? ¿Para qué? Están operando, compañeros, solamente con un solo socio. También es un problema el día de hoy. Y la última, por la cual una sociedad se puede disolver, compañeros, específicamente tiene que ver con qué razón. Porque la autoridad así lo está determinando. Cuestiones de lavado de dinero y algunas situaciones de sociedades que se dedican a actividades ilícitas. Y yo siempre he cuestionado y siempre he buscado el dato y no, la verdad es que no lo he podido localizar. Por ejemplo, ¿qué pasó con las sociedades de Shen Li Yegon? Porque todos sabemos qué pasó con él. Todos sabemos dónde está. Todos sabemos de la incautación del dinero. Todos. Pero ¿qué pasó con los modelos jurídicos? ¿Terminaron? ¿Se disolvieron? ¿Siguen vigentes? ¿Siguen operando? En el caso de que sigan vigentes y sigan operando, ¿quiénes los están operando? ¿Quiénes son las autoridades encargadas de esa situación para tal efecto? Pues la verdad es que nosotros no lo sabemos. Entonces son datos o situaciones que aún todavía no podemos resolver. Entonces, se puede disolver una sociedad porque la prórroga de la duración de la sociedad, ya quedamos. Bueno, las asambleas extraordinarias, repito, los asuntos que se tratan extraordinarias es porque la sociedad quiere prorrogarse. 2, la disolución anticipada de la sociedad. 3, vamos a 3, aumento o reducción del capital social. Vamos a ver. ¿Qué tipo de capital social? ¿El capital social mínimo o el capital social, en este caso, variable? Si ustedes recuerdan, hace algunos años hubo una modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles que se hablaba, dentro de la propia ley, que las sociedades para operar necesitaban 50,000 pesos como mínimo.
Después de la reforma ya no establece ninguna unidad monetaria la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, tomando en consideración este apartado, podríamos decir que una sociedad mercantil puede operar con un peso de capital, aunque sabemos que eso en la práctica, y en las situaciones normales, pues no sería como viable o habituable. Entonces, aquí, ¿qué pasa con el aumento o reducción del capital? ¿Cuál capital? El criterio, compañeros, que la gran mayoría de los corporativistas aquí aplican es el capital social mínimo, el de los famosos 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque el capital variable o los movimientos de capital que tiene una sociedad, ¿eso dónde se determina? Eso se determina en ordinarias, porque recuerden que en ordinarias lo que nosotros vamos a estar viendo es la parte relativa de cuál fue el movimiento de capital en el ejercicio. Entonces, si eso fuera así, no tendría que ser en ordinaria, tendría que ser en extraordinaria. Entonces, por análisis y por exclusión, estamos hablando de que es en asambleas, ¿cuáles? Asambleas extraordinarias, y es el capital, compañeros, capital social mínimo, que también le llaman algunos el capital sin derecho a retiro. ¿Sí? Ok. Seguimos. Cambio de objeto en la sociedad. También se debe de celebrar una asamblea extraordinaria cuando se cambia el objeto. ¿Cuándo procede el cambio de objeto? Cuando la actividad que desarrolla la sociedad en específico no está contemplando una actividad. Y eso lo tenemos que contextualizar con el día de hoy, compañeros, sobre todo con cuestiones que tienen que ver con antilavado, las factureras, las CEFOS, las EDOS y demás. Bueno, aquí nosotros no vamos a hablar de un decálogo de quién se tiene que portar bien o quién se tiene que portar mal, que hacer las cosas bien o mal. Pero al final es muy importante, compañeros, que en el objeto social quede perfectamente claro cuáles son las actividades. Y ahora, con el miedo que tenemos los particulares de tener relaciones con empresas que no conocemos, lo primero que les pedimos son sus estatutos para analizar si realmente tienen la capacidad jurídica para los efectos de poder celebrar ¿qué? De poder celebrar los contratos con nosotros. Entonces, es un aspecto que hay que considerar y determinar. Por eso hay muchos cambios de objeto. Y ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos en nuestras clases introductorias, ¿qué decíamos? Lo que nosotros decíamos era algo muy sencillo, compañeros. El objeto de las sociedades puede ser amplio, puede ser restringido. El amplio le metes todo lo que tú quieras, el restringido lo limitas. En ambos casos está, desde el punto de vista corporativo, correcto. A mucha gente, como les había yo comentado, no les gustan los objetos no les gustan los objetos amplios. ¿Por qué? Porque suponen o piensan que esto puede ser considerado como una cuestión de una empresa que se dedica a la facturación. Miren, yo siempre les he dicho, y saben cuál es mi postura en específico en este tema, pues si tú sabes que la autoridad va a llegar y te puede revisar o te puede fiscalizar o te puede requerir datos, entonces prepárate para que lo hagas, ¿no? En esta teoría y medición de riesgos, tú prepárate para qué manera, para que tú contemples ese escenario y puedas hacer frente, tengas ese escenario totalmente previsto y pues trates de mitigar específicamente el riesgo, ¿no? Eso sería lo que tiene que ver con el tema del aumento o reducción de capital con el criterio del capital social mínimo. Seguimos. Punto número 5, cambio de nacionalidad de la sociedad, que por su propia naturaleza se explica. Punto número 6, transformación de la sociedad. Este punto sí es importante hacer un paréntesis aquí. Cuando estamos hablando de la transformación de la sociedad, la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo primero nos establece los tipos de ¿qué? Los tipos de sociedad. Y ahí nos dice cuáles son los tipos que reconoce la propia ley. Entonces, la transformación va a ser de alguno de esos tipos. Por ejemplo, soy sociedad anónima y quiero pasarme a sociedad responsabilidad limitada, o viceversa, soy sociedad en nombre colectivo y quiero pasarme a ¿qué? A comandita simple, ¿sí? Incluso por ahí hay algunos criterios jurisprudenciales de los cuales hablan, compañeros, en el sentido de que si yo me puedo transformar, por ejemplo, de una sociedad anónima a una sociedad civil, o una sociedad civil
a una sociedad anónima. Y los criterios hablan de que si esto es viable, pero en términos generales se maneja como estructura de cuerdas separadas. ¿Cómo de cuerdas separadas? Sí, porque las sociedades civiles y asociaciones civiles tienen un tratamiento jurídico distinto a las sociedades mercantiles. Entonces, lo que se acostumbra a hacer ahí es terminar estas sociedades o asociaciones civiles y construir una sociedad anónima o de otro tipo mercantil. Entonces, en ese proceso de transformación y en ese proceso de construcción, hay acuerdos paralelos que determinan que al momento de que se liquida, que se le dan su haber social o su parte social, lo que le corresponda a los que están en las asociaciones o sociedades, se pase ¿a qué? A las sociedades mercantiles, pero en términos generales son cuerdas separadas. Ese es el primer dato. Ahora, el segundo dato que yo quisiera comentarles a ustedes es de sociedad anónima a sociedad anónima promotora de inversión. Yo espero que nos quede tiempo a la una, si no hay muchas dudas, para que empecemos a ver algo de sociedades anónimas promotoras de inversión. No es una transformación en específico, la ley no lo maneja como transformación, maneja el concepto de que las sociedades anónimas promotoras de inversión, las famosas APIs, específicamente pueden nacer como SAPIs, o si son sociedades anónimas que ya ven caminando, pueden adaptarse ¿a qué? Pueden adaptarse a ser SAPIs, no transformarse, se adaptan. Es como se maneja el concepto. Cuando estemos viendo SAPIs, espero más tarde, platicamos algo en esa situación. Transformación. Siguiente punto. Luego viene, compañeros, la fusión con otras sociedades. Una figura que se utilizó mucho hace algunos años y que era una manera incluso de generar procesos de planeación fiscal. En términos generales, la fusión es la unión de dos sociedades mercantiles para darle nacimiento a una, o la unión de dos sociedades, ¿para qué? Para que una desaparezca y otra subsista. En el primer caso, cuando son dos sociedades y nace una nueva, se le llama doctrinalmente fusión tradicional. Cuando son dos sociedades que se integran y una subsiste, se llama fusión por absorción. Se absorbe activo, pasivo y capital. Ya no es muy bien visto esta parte. ¿Por qué? Porque se hacían estrategias o esquemas relacionados con la planeación fiscal. Y vuelvo a insistir, a la autoridad no le gusta mucho la figura, no le agrada mucho específicamente la figura en comento, ¿no? Esa es la fusión. También se decide en extraordinaria. Ahora, vámonos a ¿qué? A la emisión de acciones privilegiadas. ¿Se acuerdan ustedes la clase que estuvimos viendo? Las acciones sin derecho a voto, las preferentes, las de goce, etcétera. ¿Dónde se decide su emisión? Aquí. ¿En dónde? En las asambleas extraordinarias. Seguimos. 9. Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisiones de acciones de goce. La amortización por la sociedad de sus propias acciones se presenta cuando la sociedad tiene la necesidad de adquirir o pagar, en este caso, el valor de sus acciones, y que las adquiere ¿para qué? Un proceso que habitualmente se puede presentar en estas situaciones cuando se quiere fusionar o se quiere escindir. Se fusiona o se escinde. ¿Y qué es lo que pasa específicamente ahí? Lo que va a acontecer, compañeros, es simple y sencillamente que para poder alcanzar los porcentajes accionarios, mejor dicho, puede adquirir sus propias acciones, y las acciones de goce ya también comentadas en su momento. La emisión de bonos o documentos especiales, esto sobre todo para beneficios económicos especiales, y cualquier otra modificación al contrato social. La ley es muy genérica en el hecho de decir cualquier modificación del contrato social. Y por último, los demás asuntos para los que la ley o el contrato exija un quórum especial. ¿Se van a dónde? A extraordinarias. Y esas se pueden reunir en cualquier tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que no está aquí se va a ¿dónde? A ordinarias. Por lo que, si podemos ver por favor el 181 que está arriba, el 180, ahí estamos bien, gracias. Son asambleas ordinarias las que se reúnen para tratar cualquier asunto de los que no sean enumerados en el 182, ya dijimos cuáles. Ahora,
181 nos hace hincapié cuáles son los asuntos que por exclusión se van a tomar en consideración y estos más. ¿Cuáles son? La Asamblea Ordinaria, dice el 181, se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio y se ocupará, además de los asuntos incluidos en la orden del día, de los siguientes. 1. Discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el enunciado general del 172, tomando en cuenta el informe de los comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas. De este punto número 1 hay muchas cosas que decir. Primero, discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores. Toda la información financiera, contable, operativa de la sociedad tiene que estar a disposición previa de los socios para que la analicen y tomen decisiones. Eso es una. Y luego viene el otro dato que muchos comisarios no hacen, el informe de los comisarios. Entonces, para nosotros poder específicamente, compañeros, tener como socio el dato de cómo estuvo el ejercicio, pues nos tienen que dar la información previa. Y todavía mucho más, para que los comisarios emitan una opinión, también tienen que tener, por lo menos la ley y los estatutos generalmente dicen 15 días antes de la celebración de asamblea, toda esta información para que emitan opinión, ¿no? Y tomar las medidas que juzgue oportunas. Ahí, tomar las medidas que juzgue oportunas, ahí está, compañeros, los famosos incidentes de rendición de cuentas. Aquí está, yo socio, no estoy de acuerdo, entonces, ¿qué exijo? Rendición de cuentas al administrador, al consejo de administración o al comisario. Viene número 2. En su caso, nombrar administrador o consejo de administración o comisarios. Si los vamos a revocar, nombramos nuevos. Si no, pues en este caso prorrogamos su estadía. Y viene lo siguiente: determinar los emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios cuando no hayan sido fijados en los estatutos. Miren, aquí hay un dato bien interesante y varios aspectos, sobre todo relacionados con la actividad laboral. ¿Cuáles son? Miren, hay uno muy sencillo. Yo he visto muchos estatutos en donde se dice que el cargo de administrador y comisario le llaman, no decorativo, perdón, no, el concepto no es decorativo. Le llaman honorífico y no van a percibir ingresos. No, eso no puede ser, porque estaríamos hablando de una renuncia de salarios, compañeros, y al final del día, al ser una renuncia de salarios, es un derecho irrenunciable, ¿no? Aunque por ahí también hay algún otro criterio que dice, es que los administradores y comisarios no pueden ser parte ¿de qué? De los trabajadores, ¿no? Pues a lo mejor no son trabajadores comunes y corrientes, pero serán considerados como trabajadores de confianza. Y si yo les platicara de asuntos, sobre todo en materia laboral, de administradores que se han quedado con las empresas. ¿Por qué? Por los ingresos, por la piramidación de los mismos, por la integración de los salarios y prestaciones, que literalmente para las empresas es un mal negocio o una mala gestión, otra vez, gestión de riesgos, y como consecuencia, la verdad es que las empresas padecen mucho en ese sentido y en ese tema. Entonces, tomen en consideración ese aspecto, ¿no? Entonces, sus salarios. Eso es lo que se ve en ordinarias. Todo lo que no está aquí se tiene que ver en extraordinarias. Bueno, vamos al 182, que ya lo comentamos. Vámonos al 183, al siguiente. Dice, la convocatoria para las asambleas deberá hacerse por el administrador único o el consejo de administración o por los comisarios, salvo lo dispuesto en el 168, 184, 185, que ya quedamos, quienes pueden tener facultades para convocar a asambleas. Y luego viene el derecho en el 184, el derecho de las minorías, que dice que los accionistas que representen por lo menos el 33% del capital podrán pedir por escrito en cualquier tiempo al administrador, el consejo de administración o los comisarios la convocatoria de una asamblea general de accionistas. Eso se le conoce como derecho ¿de qué? De minorías. El 33%. Y si no lo quieren hacer, podrán hacerlo como lo dice el siguiente párrafo, podrán hacerlo, compañeros, pidiéndoselo al juez. Vamos al 185, por favor. El 185 dice así:
La petición a que se refiere el artículo anterior podrá ser hecha por el titular de una sola acción en cualquiera de los casos siguientes: cuando no se haya celebrado ninguna asamblea y cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos. A ver, ¿quién puede hacer la petición de una asamblea? En el primer caso, en el artículo anterior, el 33% para la celebración de una asamblea. Con una sola acción, según el 185, independientemente del porcentaje que valga la acción, puede solicitar la celebración de una asamblea un solo socio. En dos casos: cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante 2 ejercicios y cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos, ¿no? También es un derecho de oposición que tienen los socios. Y sigue diciendo en este caso: si el administrador o consejo de administración de los comisarios se rehusasen a hacer la convocatoria o no lo hiciere dentro del término de 15 días a que se haya recibido la solicitud, eso hay que tratar de hacerlo a través de carta notariada, esta se formulará ante el juez competente para que haga la convocatoria, previo traslado de la petición al administrador o al consejo y a los comisarios. El punto se decidirá siguiéndose la tramitación establecida para los incidentes de los juicios mercantiles. Ahí está la referencia y la condicionante para la celebración de una asamblea. Vamos al 186, por favor. Dice el 186: la convocatoria para las asambleas generales deberá hacerse por medio de la publicación de un aviso en el periódico oficial de la entidad del domicilio de la sociedad o en uno de los periódicos de mayor circulación en dicho domicilio, con la anticipación que fijen los estatutos, o en su defecto 15 días antes de la fecha señalada para la reunión. Durante todo ese tiempo se estará a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad el informe a que se refiere el 172. Bien, entonces ahí está, compañeros, lo que hablábamos nosotros en las sesiones pasadas, lo referente a ¿qué? A la publicación de la convocatoria. Dice: en el periódico oficial de la entidad o uno de los periódicos de mayor circulación. Pues ya sabemos que el diario oficial pues ya está siendo digital, y hoy publicar en periódicos de mayor circulación, bueno, pues ya no tampoco es tan costoso por la falta de consumo de periódicos. Pero también los estatutos pueden decir otras cosas. Y dice los estatutos que puede ser a través de correo certificado, puede ser a través de algún otro mecanismo. E incluso, ahorita el sistema que nosotros estamos viendo es una videograbación, pero el sistema también puede validar la actividad en vivo, es decir, también puede hacerse la transmisión en vivo de la propia clase y también de la asistencia de los socios. Entonces esto va a depender, como les he venido comentando, va a depender de las propias circunstancias de que la sociedad vaya teniendo y sobre todo cómo los socios se vayan tomando en consideración los aspectos, ¿no? Bien, ok. Vamos al 187 y dice: la convocatoria para las asambleas deberá contener la orden del día y será firmada por quien la haga. Tema ya visto en clase. 188. Toda resolución de la asamblea tomada con infracción de lo que disponen los 2 artículos anteriores será nula, salvo que en el momento de la votación haya estado representada la totalidad. Es lo que nosotros hablábamos de las famosas asambleas de escritorio, que en muchas ocasiones son 3 socios, uno tiene el 90% y los otros tienen 5% cada uno. La verdad es que es simple simulación de una estructura societaria, ¿no? Entonces, en ese tipo de asambleas, independientemente de las sospechas que puedan generar en materia en materia pues ya de la percepción de la realidad de su existencia, pues estamos hablando, compañeros, en específico de que se subsana todo estando ¿qué? Todos los votos presentes o todos los socios. 190. Salvo que en el contrato social se fije una mayoría más elevada, en la asamblea extraordinaria deberá estar presente por lo menos las 3/4 partes del capital y las resoluciones se toman por el voto de las acciones que representen la mitad del capital. Tema ya visto con la situación de el quórum, ¿no? 191. Los accionistas, 192, perdón. Los accionistas podrán hacerse representar en asambleas por mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad,
y la representación deberá conferirse en la forma que prescriban los estatutos de las estipulaciones y a falta de estipulaciones, mejor dicho, por escrito. Simple situación de forma. Seguimos con 193. No podrán ser, 192, no podrán ser mandatarios los administradores ni los comisarios. Siguiente. 193. Salvo estipulación en contrario de los estatutos, las asambleas generales de accionistas serán presididas por el administrador, por el consejo de administración y a falta de ellos por quien sea designado. Protocolo forma. 194. Por favor. Gracias. Las actas de las asambleas generales de accionistas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y secretario de la asamblea, así como por los comisarios que concurren. Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen las convocatorias, que las convocatorias se hicieron en los términos que la ley establece. Entonces, uno de los principales libros que debe de tener la sociedad es el libro de actas de asamblea, en donde debe venir la convocatoria, la asamblea, la toma de decisiones, la validación por todos, etcétera, ¿no? Un poco anárquica la ley en el sentido, compañeros, de que se piensa que en ese mismo momento, por la circunstancia de vida que se vivía cuando se crea la ley en el 50 y tantos, pues de que las asambleas se redactaban en ese momento y firmaban todos, pero la verdad es de que hoy es totalmente impráctico eso. Incluso hoy hay empresas que se dedican a la impresión de actas de asamblea por facímil, no sé cómo se llame el modelo. Entonces se imprimen firmadas y se transcriben al libro, o solamente se imprimen, se transcriben al libro y ya después específicamente se firman. Bueno, ahí está esta parte, compañeros, de las asambleas, ¿no? Sigue diciendo el 194. Las actas de las asambleas serán anotadas en el libro respectivo. Bueno, ya tema visto, ¿no? Vamos al 195. Antes, perdón. Dice: cuando por cualquier circunstancia no pueda asentar el acta de una asamblea en el libro respectivo, se tiene que protocolizar ante el notario. Y lo que dice la ley: las únicas asambleas obligatorias que se protocolicen son las extraordinarias. Más adelante estaremos viendo un ejemplo de una simulación de un acta de asamblea. Es una simulación con algunos datos que les voy a pedir en que en su momento pongan la atención debida. Ahora 195. Dice: en caso de que existan diversas categorías de accionistas, toda proposición que pueda perjudicar los derechos de una de ellas deberá ser aceptada previamente por la categoría, reunida en asamblea especial en la que requerirá la mayoría exigida para las modificaciones del contrato constitutivo, la cual se computará con la relación al número total de acciones de la categoría. Bueno, en este tipo de asambleas estamos hablando, compañeros, de las denominadas sociedades que han dividido su capital social en series de acciones y las series tienen distintos derechos. Si se va a tomar una decisión que va a afectar a los demás, estas tienen en este caso que ser aceptadas por la categoría especial. Ya no es muy común ver este tipo de sociedades solamente que cotizan en bolsa, pero ya no es muy común ver sociedades que dividan tanto su capital social, ¿no? Vamos al 196. Y esto es importante también. Dice: el accionista que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad deberá abstenerse de toda deliberación. El accionista que contravenga esta disposición será responsable de daños y perjuicios cuando sin su voto no se hubiese logrado la mayoría necesaria para la validez de la determinación. Esto se le conoce en materia societaria como el famoso interés opuesto al de la sociedad. Es complicado este tema, señores. ¿En qué sentido? De poder determinar y sobre todo comprobar que hay personas que tienen un interés opuesto, ¿no? Pero bueno, ahí está el supuesto en específico. 197, gracias, nos habla de los comisarios y los administradores, que nos dice
que no pueden votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de los informes, ¿no? En su calidad de administradores, pues no pueden votar en ningún lado, porque si yo soy administrador, no tengo la personalidad jurídica, menos que lo tenga como socio también, específicamente para votar. Que yo les planteaba esta situación en sesiones pasadas. Aquí en el salón de clase, la normatividad que los opera es el reglamento institucional, el reglamento del CUEG. ¿Sí? Ese es el que específicamente se aplica, ¿no? Allá afuera agarran un coche y pues, están sujetos al reglamento de tránsito, ¿no? Entonces, podemos tener diferentes personalidades, pero en estricto sentido, como comisario y como administrador, no pueden votar. Pero si el administrador y el comisario o compañeros son socios, pues estarán en este caso realizando esta actividad tomando en consideración como si fueran ¿qué? Como si fueran socios. 198 nos habla de que es nulo todo convenio que restrinja la libertad de voto de los accionistas. 199, a solicitud de los accionistas que reúnan el 33% de las acciones representadas en una asamblea, se aplazará para dentro de 3 días y sin necesidad de nueva convocatoria la votación de cualquier asunto respecto a lo cual no se considere suficientemente informado. Este derecho no podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto. Aplazar la toma de decisiones para tratar de llegar a un acuerdo, convencer a los demás, ¿no? Bien. 201 también. El 200 dice: las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas son obligatorias aún para los ausentes y para los disidentes. Los que fueron y perdieron, se les aplica. Los que no fueron, también les aplica específicamente, ¿qué, compañeros? Les aplica la toma de decisión, salvo el derecho de oposición, que eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Dice el 201, los accionistas que representen el 33% del capital podrán oponerse judicialmente, derecho de oposición que les decía, a las resoluciones de las asambleas generales siempre que satisfagan los siguientes requisitos. Primer requisito: que la demanda se presente dentro de los 15 días siguientes a la fecha de clausura de la asamblea. Se cerró la asamblea, tienes 15 días para ejercitar tu derecho de oposición, primero. Segundo, que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan votado en contra. 3. Que la demanda señale la cláusula del contrato social o del precepto legal que se infringe y el concepto de violación. No podrá formularse oposición judicial contra resoluciones relativas a la responsabilidad de los administradores o de los comisarios. Esto se le conoce como el derecho de oposición judicial para una asamblea. Y sigue diciendo la propia ley, ¿no? 202. La ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por el juez siempre que los actores dieren fianza bastante para responder de daños y perjuicios que pudieran causarse, ¿no? Entonces, los que se opongan tendrán que otorgar una fianza que el juez determine como válida. La sentencia que dice el 203 que dicte con motivo de la oposición surtirá efecto respecto a todos los socios. Todas las oposiciones contra una misma resolución deberán decidirse en una sola sentencia. Y 205, para el ejercicio de las acciones judiciales a que se refiere el 185 o 201, los accionistas depositarán los títulos de sus acciones ante un notario e institución, quienes expedirán el certificado correspondiente para acompañar la demanda y los demás que sean necesarios. Requisito de procedibilidad, ¿no? 206, por favor. Dice la ley, y con esto acabamos esta parte y nos vamos a nuestro formato que les he venido comentando. Cuando la Asamblea General de Accionistas adopte resoluciones sobre los asuntos comprendidos en las fracciones 4, 5 y 6 del 182, cualquier accionista que haya votado en contra tendrá derecho a separarse de la sociedad y obtener el reembolso de las acciones, en proporción al activo social según el último balance aprobado, siempre que lo solicite dentro de los 15 días siguientes a la clausura de la asamblea. Si se dan cuenta, estimados compañeros, pues la ley es un tanto, no fría, pero sí el legislador pues brinca de un lado a otro, va, regresa, extraordinarias, ordinarias, porcentajes, etcétera, y no termina siendo claro. El legislador no tuvo una adecuada técnica legislativa para poder
expresar y explicar lo que quería señalar en este tipo de sociedades, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver a partir de este momento un ejercicio que se realizó de una asamblea. Les establezco el supuesto, ¿no? Es una sociedad mercantil, compañeros, con 5 años de operación aproximadamente, que ha tenido operaciones, una sociedad anónima, ha tenido procesos económicos, pero no ha celebrado asambleas. Y el administrador pues decidió renunciar o decidió pues tratar de desvincularse de la sociedad para pues no evitar responsabilidades, pero para así mitigar. Tomen en cuenta la importancia de la redacción y los temas que a continuación se van a ver. Vamos a ver el archivo para que ustedes puedan tener completamente, ¿no? Ese es el supuesto. Y esto nos va a ir desmenuzando prácticamente todo lo que hemos visto en las 2 sesiones anteriores. Dice, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 10 horas del 31 de octubre del 2014 se reunieron en el domicilio social para los efectos de la empresa que está ahí y para efectos de celebrar la Asamblea General Ordinaria, el ubicado en Monterrey número 130, etcétera, los señores accionistas de dicha sociedad, a la cual fueron debidamente notificados con anterioridad. Y al encontrarse reunidos, el 100% de los accionistas, las resoluciones que se tomen obligan a los accionistas de conformidad con la ley. También estuvieron presentes todas estas personas que tendrán un papel relevante de presidente, secretario, escrutador, nuevo socio, nuevo administrador y demás situaciones, son mandatarios especiales. Vamos a ver cómo queda. Dice, el presidente de la Asamblea General Ordinaria, presidió la Asamblea el licenciado Jorge Saldívar en su cargo de administrador único de la sociedad conforme al artículo 193 de la Ley de Sociedades y actuó como secretario el licenciado José Antonio. El presidente de la Asamblea Ordinaria de Accionistas designó como escrutadores a esas 2 personas. Escrutadores, recuerden, son los que cuentan a los socios y determinan el porcentaje que cada uno le corresponde. Dice, el presidente de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas designó como escrutadores a estas 2 personas, quienes aceptan el cargo y proceden a desempeñarlo, haciendo constar que la Asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones en que se divide el capital social, que en ese momento eran de las sociedades que se constituían con 50,000 pesos. Verificado el cómputo de los escrutadores, informaron que los presentes poseen o representan las siguientes acciones. ¿Sí? Accionistas, ahí están las 2 accionistas en el ejercicio simulado que estamos hablando. Uno tiene el 90%, otro tiene el 10%, y esos son los porcentajes correspondientes. Bueno, lo que sigue diciendo específicamente, compañeros, el acta. Visto el cómputo de los escrutadores, el presidente de la Asamblea manifestó que se declara legalmente instalada la misma, al estar presentes o representados el 100% de las acciones representativas del capital social de la sociedad, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el 189 y 193 de la ley, los acuerdos de esta reunión que se tomen serán válidos, declarando legalmente instalada la asamblea. Entonces, ya empezamos a ver la estructura de forma, ¿no? Siguiente. El secretario designado para esta hecha asamblea ordinaria dio lectura a la siguiente orden del día que se insertó en la convocatoria y que a la letra eminentemente dice: primer punto, lista de asistencia. 2, nombramiento de escrutadores. 3, establecimiento de quórum. 4, aprobación del orden del día. 5, presentación de la información financiera del 31 de diciembre de 2011, 2012, 2013 y octubre del 2014 para su aprobación. Renuncia del administrador, nombramiento de administrador, nombramiento de apoderados legales para diversos aspectos. Vamos a quedarnos ahí, hijo, por favor, Darío, del 1 al 10, ¿no? Porque vamos a explicar algunos puntos. Muchas gracias, Darío. Si ustedes se dan cuenta, en la convocatoria, compañeros, que estuvimos leyendo al principio de este documento, no nos dice qué tipo de asamblea es. ¿Por qué? Porque esta es una asamblea mazacote. ¿Por qué decimos que es así? Porque están tratando asuntos de varias situaciones. Primero, vamos a ver.
Nombramiento de escrutadores. Lista de asistencias para cualquier tipo de asamblea. Establecimiento del quórum legal. ¿Cuál? ¿Es de ordinario o es de extraordinario? Aprobación de la orden del día. Asunto habitual. Presentación de la información financiera. Es de ordinarias. Renuncia del administrador único. ¿Es de qué? De extraordinarias. De ordinarias. Nombramiento de administrador, ordinarias. Nombramiento de apoderados legales para diversos aspectos, ordinarias. Aumento de capital, extraordinario. Nombramiento de delegado para acudir al notario. Entonces, esta asamblea es lo que nosotros decimos cochinada, ¿no? Es una asamblea mazacote que está mal estructurada y que por ejercicio corporativo y por estructura pues, de flojera, esto tendría que haber sido dos documentos, uno de ordinaria y otro de ¿qué? De extraordinaria. Recuerden, separados todos, específicamente por cuerdas separadas como lo habíamos señalado. Por eso el documento no contiene ¿qué, compañeros? No contiene el tipo de asamblea que está determinando, ¿no? Bien, ahora sí, hijo, nos bajamos. Gracias. Punto 1. El presidente de la Asamblea de Accionistas del Consejo de Administración de la Sociedad Guaya Inteligencia manifiesta sobre este asunto en particular que se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado por la sociedad, por lo que los acuerdos que se tomen son válidos y se declara que válidamente o legalmente instalada la Asamblea. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Dando cumplimiento al artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al encontrarse representado el 100% de las acciones de la presente asamblea, se procedió con la designación de los escrutadores, responsabilidad que se adjudicó a César y a Ana Lilia, los cuales aceptaron el cargo y procedieron a desempeñarlo, haciendo el recuento de que las acciones que poseen los accionistas presentes o representados, cómputo realizado para declarar legalmente instalada la asamblea o el quórum presente. Considerando que, gracias. Considerando que se encuentra representado el 100% del capital social suscrito y pagado, para lo cual fueron debidamente convocados a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con domicilio social, ya conocido, procediendo de conformidad a los estatutos. Mero formalismo. Siguiente. Punto 3. De conformidad con lo expresado en los puntos 1 y 2 anteriores que representan el 100% del total del capital social, la autorización, la designación de escrutadores responsabilidad se adjudicó a César y a Ana Lilia, los cuales aceptaron el cargo y procedieron a desempeñarlo, haciendo el recuento de las acciones que poseen los accionistas, cómputo realizado para declarar legalmente instalada. Mero formalismo. Vamos al 4. Empezamos con lo bueno. Dice: en cumplimiento, a lo establecido por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su 186 pone a consideración de los accionistas la orden del día, aprobándose de manera unánime a la misma orden por los accionistas que representan el 100%. ¿Por qué la acaban de poner a disposición? Porque recuerden que en esta asamblea no hubo una convocatoria previa. Y al no haber una convocatoria previa, compañeros, pues simple y sencillamente se celebró pues, en ese momento. Entonces, por eso no hay convocatoria, por lo que se hace y se aprueba. Y yo siempre comento en específico y sugiero, compañeros, que no solamente se comente y se apruebe, se presente y se apruebe, sino que adicionalmente también que se haga, que, compañeros, se firme la propia convocatoria. ¿Sí? Que la firmen ¿quién? Los socios, para darle un mayor peso a la situación. Siguiente. Dice el punto número 5. Abusados con esto. Aquí está parte del meollo del asunto, y esto se considera, compañeros, como invitar a la fiesta de la porquería y de la responsabilidad a todos. Vamos a ver ¿qué dice el punto número 5? Pongan mucha atención, por favor, y si tienen alguna duda, ya saben, a partir de la 1 la empezamos a resolver. Bien, ¿qué dice esta parte? Dice: el presidente de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Guaya Inteligencia
la LIC Jorge Saldívar, bueno, ahí un error de dedo, manifiesta que por este medio presenta su informe correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y 2013 y al 31 de octubre del 2014. Dense cuenta que la sociedad empezó en el 2011, no tuvo asamblea, 2012 no tuvo asamblea, 2013 no tuvo asamblea y hasta el 31 de octubre del 2012, hasta ahí acabó, 14, perdón, el cual contiene la información financiera contenida en los estados de situación financiera, estado de resultados, ¿sí?, y analítico de cuentas contables por los periodos citados con anterioridad, los cuales pone a consideración de esta Asamblea General Ordinaria y después de una amplia, amplia deliberación, ¿sí?, se aprueba por unanimidad la información financiera y se hace pronunciamiento expreso que los estados financieros muestran fehacientemente la conducta de los accionistas en el desarrollo financiero. Tomen en cuenta estas tres líneas, otra vez, y se hace pronunciamiento expreso que los estados financieros muestran fehacientemente la conducta de los accionistas en el desarrollo financiero. Olvídense ustedes de la responsabilidad que establece la materia fiscal, la que ustedes quieran. Aquí con estas tres líneas lo que estamos tratando de entender es que en caso de que exista una responsabilidad de cualquier tipo, penal, fiscal, laboral, lavado de dinero, lo que ustedes quieran, por incluir este apartado, implícitamente los socios son solidariamente responsables. Claro, en relación a que a su aportación y en materia penal, pues habría que determinar cuál es su grado de coparticipación en el proceso de delito. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta clase y esta referencia también es puesta para quién, sobre todo cuando estamos en el proceso de enseñanza para los administradores. Y ahí lo que estamos haciendo, compañeros, es diciendo a los administradores: no te puedes liberar de la responsabilidad, pero estás poniendo un candado, un tipo boomerang. ¿Cuál es ese candado o tipo boomerang? Así como dicen en el pueblo, ¿no? Si me voy yo administrador, tú también te vas. Porque aquí tú estás manifestando que yo lo que hice, si bien es cierto, yo soy un mandatario como administrador o consejo de administración, soy un simple mandatario, yo simple y sencillamente terminé haciendo lo que tú me manifestaste que hiciera. Yo lo que terminé haciendo fue lo que tú me dijiste que hiciera. Entonces ahí, pues prácticamente, compañeros, los estamos involucrando. Entonces, si hacen algo, pues simple y sencillamente yo cumplí un deber, realicé un hecho que ellos me mandaron a hacer, yo como administrador, y pues sí soy responsable, claro, pero también quiero que estén conmigo en la fiesta de la responsabilidad. Dice: el señor Jorge Saldívar manifiesta que por los ejercicios 2012 y 2013 los resultados contables que se aprobaron, aguas, contienen los siguientes resultados. ¿Sí? Se está poniendo bueno esto. Resultado contable de ejercicio 2012, resultado contable de ejercicio 2013, es decir, hay una pérdida. Finalmente se hace mención especial que a la fecha se tienen las siguientes obligaciones pendientes de pago en materia de impuestos que la nueva administración asume en su totalidad para su cumplimiento futuro. ¿Sí? Y aquí vienen más adelante. ¿Cuáles son? El famoso YETU, que en su momento estaba, que lo utilizamos para los efectos, al mes de septiembre del 2013 por la cantidad de 146. Recuerden que para el 2014, si no mal recuerdo, el YETU ya no operaba, el cual se encuentra pendiente de pago por la imposibilidad práctica de cumplirlo en tiempo y forma. No hay dinero. Y sin embargo, se tomó la decisión de considerarlo pendiente de pago, ya que el impuesto del ejercicio por este impuesto es por la cantidad de 49.144. Sin embargo, la determinación de pagos provisionales ascendió a la cantidad de 195.000, por lo que la diferencia corresponde al impuesto pendiente de pago sujeto a los siguientes. Por lo que la diferencia correspondiente al impuesto pendiente de pago sujeto en los siguientes ejercicios a solicitar devolución, en su caso compensación. Es decir, yo reconozco, administrador, que deja una deuda, pero que al final del día tuve que tomar una decisión por cuestiones financieras, pero manifiesto que eso se debe. Y ahí está la deuda, tengo una imposibilidad práctica y económica para hacerlo y de una vez lo manifiesto.
Y bueno, pues a lo mejor el administrador en su momento tuvo un mal manejo de la empresa, pero con el candado y con lo que establecimos hace algunos momentos, en específico, compañeros, de la parte relativa, de que pues simple y sencillamente muestra la conducta de los socios, pues ¿qué estamos diciendo? Pues que lo hice, ¿por qué? Pues porque ellos me mandaron, así es que pues, si me exigen responsabilidad, ellos mismos se la están exigiendo. Punto número 6. El licenciado Jorge Saldívar, en su cargo de presidente de la Asamblea General Ordinaria y administrador único de la sociedad, presenta en este acto su renuncia al cargo de administrador único, también un tema muy controvertido con los administradores, que venía desempeñando desde la constitución de la sociedad hasta el día 31 de octubre, por así convenir a sus intereses. Renuncia que le es aceptada, no sin agradecer su profesionalismo y tiempo dedicado a la labor aceptada por los estatutos, el cual no tuvo retribución alguna, entre comillas, durante todo el tiempo que fungió como administrador único. Eso tiene jiribilla, ¿Por qué tiene jiribilla? Porque si yo manifiesto que no tuve retribución alguna, por lo menos se me adeuda, disculpen ustedes, los salarios devengados en el último año. Por lo menos, los que todavía no han prescrito. Salarios y prestaciones. Entonces, es una manera también de darle un golpecito a los socios, y si por los socios se quieren pasar de vivos, pues ahí tienes un candado, un elemento para desarrollarlo, ¿no? Seguimos. Dice, adicionalmente, sobre el asunto en particular, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas deslinda cualquier responsabilidad al administrador único que estuvo en funciones desde su constitución hasta el 31 de octubre del 2014, considerando que todas y cada una de las acciones que realizó fueran establecidas por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y el accionista mayoritario de la misma, por lo que se deslinda de cualquier responsabilidad presente o futura sobre el periodo del cual fungió como administrador. Por supuesto que eso no procede. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una patente para delinquir. Claro que no procede, pero el hecho, compañeros, de manifestarlo y que ellos lo acepten, pues también, si hay una buena investigación en caso de una responsabilidad, sobre todo tipo penal, con este tipo de pronunciamiento, el administrador no es que no responda, es que simple y sencillamente, compañeros, hará solidariamente responsable a los socios, no importando la parte accionaria. Siguiente. Dice, adicionalmente, manifiesta el licenciado Jorge Saldívar que es su deseo poner a disposición de esta asamblea sus 10 acciones con las que cuenten preferencia al derecho de tanto. Sin embargo, ningún accionista presente acepta, porque de entre los presentes la C, Araceli Montaño, manifiesta su interés en adquirir las acciones que se ponen a la venta a su valor nominal, quedando en este momento aceptada la propuesta, por lo que se ordena que se perfeccione el contrato de compra-venta de acciones, donde el licenciado Jorge Saldívar vende 10 acciones a Araceli a Montaño Ramos a su valor nominal, y una vez liquidada la operación se registra en el libro de accionistas de la sociedad. Entonces, no solamente en este ejercicio simulado el administrador se va, también vende sus acciones. Siguiente. Acto seguido se propone como administrador único de la sociedad, en lugar del licenciado Jorge Saldívar, a esta persona que está ahí, nombramiento que fue aceptado por unanimidad. Seguimos con esta misma referencia. Punto número 8. El presidente de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas menciona que debido al incremento de operaciones es necesario realizar el nombramiento de diversos apoderados con la finalidad de cumplir con los fines sociales, por lo que en este acto se pone a consideración los siguientes apoderados legales que gozarán de las siguientes facultades. Sí, hijo, por favor. La persona que ahí está y se le da poder. Seguimos, hijo. Síguele bajando, yo te digo hasta dónde. Síguele, mijo. Es la base de lo que es un poder. Seguimos. Es lo que contiene. Hay 9. Es lo que contiene todo poder, ¿no? Bien, dice punto 9, resolución. Sobre este asunto en particular se recomienda, derivado del incremento en las operaciones de la sociedad, que es necesario incrementar el capital social en su parte fija, por lo que se pone a consideración el aumento para pasar de 50,000 a 500,000, Dios santo, de capital social fijo, pronunciamiento que es aprobado por unanimidad y se integra de la siguiente manera: el que seguía siendo dueño ahora va a ser más dueño,
y la otra va a ser bajo esa perspectiva. Fíjense lo que se hacía en su momento. Bajamos, hijo, por favor. Acto seguido se hace mención expresa que el incremento de capital social fijo se realizó mediante transferencias bancarias. El pasado, un aumento de capital, de capital con aportaciones futuras, imagínense. El pasado día 14 de octubre del 2014 por la cantidad de 200,000 y 150,000, quedando pendiente aportar la cantidad de 100,000, el cual se compromete el C. Darinel Ortiz Moreno a cubrirle en transcurso del mes de noviembre. ¿Habrá pasado? Pues quién sabe, ¿no? Ok. Se ordena una vez sea liquidado el complemento del capital social a cancelar los títulos originales y expedir nuevos títulos, ¿no? Siguiente, punto número 10, resolución. Se nombra como delegado al C. José Antonio Holguín, para que en este caso protocolice la asamblea correspondiente y por último se cierra, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir, compañeros, a destacar de este documento? Bueno, lo que podemos decir es una cosa muy sencilla. Primeramente, que es una manera que habitualmente trabajan los corporativos, mezclan los asuntos. Entonces, los porcentajes, por eso la importancia de que ustedes conocieran el quórum, los porcentajes están total y absolutamente, ¿qué, compañeros? Desviados o disgregados, perdón. Y como consecuencia, pues puede haber algún conflicto, puede haber alguna consecuencia en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con los porcentajes. Dos, es un modelo de formato de asamblea, sobre todo para mitigación de riesgo para administradores, y poner candados de una otra manera. El administrador, por supuesto que va a seguir siendo responsable, el Consejo de Administración va a seguir siendo responsable, pero lo más importante es que vas creando candados y vas creando situaciones específicamente que tienen que ver con esta parte, ¿no? Y bueno, este es el ejercicio que yo quería mostrarles en estos momentos y que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Bueno, que puedan analizar. Ahorita vamos a ver un pequeño video que más adelante estarán editando mis compañeros, que todavía no se los pasamos, pero ahorita lo integrarán. Y en este caso apunten sus dudas. Si tienen algún comentario, duda, pregunta, con mucho gusto empezamos a la 1:00, la siguiente hora, a resolverlas. Como les digo, esto es para el apoyo de la maestra Daniela, pues que de otra manera siempre ha sido muy atenta para con su servidor, y bueno, si tenemos la posibilidad de apoyarla, aunque sea bajo esta situación, a mí me hubiera encantado estar ahí con ustedes para poder estar platicando y no lo acartonado que se vio en este tiempo, pero bueno, pues es también parte de la propia dinámica. Me hacen falta ustedes, sus caras y el entorno para trabajar como habitualmente trabajamos, pero no se preocupen, a la una nos desquitamos. Entonces vean el video. Terminando, pues bueno, ya pueden en este caso hacer una pausa para la siguiente sesión, apunten dudas, y la próxima sesión a la 1:00 de la tarde nos vemos. Les agradezco mucho y nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Bienvenidos a Comentarios Contables, espacio del Colegio de Contadores Públicos de México. Hoy reflexionaremos sobre el tema SAPIs, las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión. Durante muchos años, nuestra ley de sociedades mercantiles permaneció sin movimientos, sin reformas, y hace unos pocos años hubieron algunas modificaciones que incluyeron algunas sociedades, la Sociedad Anónima Bursati, la Sociedad Anónima Promotoras de Inversión. Y para reflexionar sobre este tema, hemos invitado al contador público certificado Horacio Rocha Salas, integrante de la Comisión del Sector Empresarial de este Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenido, Horacio. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos iniciando. ¿Qué son las SAPIs? La SAPI, a inquietud de la Ley del Mercado de Valores, aparece en México, en la cual se hace una apertura más grande para que todas las empresas puedan pasar en ese sentido. De inicio se pensó, como la liga intermedia, vamos a decir, de que fueran otras que salieran a la bolsa de valores.
Pero finalmente ya se ha avanzado en este sentido y la SAPI se quedó regulada por esta ley, trabajando en esa forma. Promover la inversión, abrir nuevos negocios y que fueran de mayor importancia. Asimismo, hacer que el crecimiento del negocio actual se abriera sin necesidad de abrir más empresas, sino simplemente abrir ciertos movimientos dentro de eso. Esa fue una de las funciones principales que tuvo la SAPI. Tan es importante que años posteriores, en el 14, si mal no recuerdo, las sociedades mercantiles abren, modificando la ley también, para hacer algunas adaptaciones a lo que está trayendo la SAPI. Y lo que, según mi conocimiento, ha sido un gran éxito en las empresas, de cómo se operan de esta forma, ¿no? Muy bien, Horacio. ¿Y cuándo conviene constituir una SAPI? ¿O ya estoy constituido? ¿Qué se puede hacer? Si ya se constituye como sociedad anónima, simplemente se requiere que haga una asamblea extraordinaria de accionistas, haga la propuesta y me lo acepten mis accionistas, y en ese momento ya está. Eso lo que requiere es que haya modificaciones muy fuertes en cuanto al comportamiento que tienen los accionistas. ¿A qué se refiere la SAPI? En la sociedad anónima todos son iguales, van en relación a la proporción de capital aportado normalmente. En la SAPI no. En la SAPI hay diferentes tipos de acciones y diferentes derechos que tienen sobre las mismas, que es el cambio importante que tiene. Hacerlo ver de que si yo tengo mi negocio ya establecido y hago mi SAPI y jalo otro negocio, no tengo que darle de parte de mi negocio al entrar conmigo como accionista. Voy a hacer una especie de una sucursal de mi sociedad grande para poder darle lo que le corresponde a lo que estoy invirtiendo. Eso es muy importante. Consecuentemente, también el caso de la toma de decisiones que debe ser. La SAPI no acepta, por ejemplo, que tenga administrador único, que hay un solo señor que ordene todo. No. Aquí tiene que ser un consejo de administración o un gobierno corporativo el que maneje todo el comportamiento que tiene. Y las acciones, cada una, como dije antes, se maneja en forma diferente en cuanto a los derechos y obligaciones que tienen. Ahorita que tocaste el tema, las sociedades anónimas, está uno acostumbrado a que están administradas o por un consejo de administración o por un administrador único. En el caso de las SAPIs o sociedades anónimas promotoras de inversión, creo que no es posible. No, no es posible. Tiene que ser un gobierno corporativo, un consejo de administración bien establecido en ese sentido. Porque los nuevos de la SAPI que están entrando a ella tienen derecho a tener comisarios dentro del consejo de administración para poder vigilar las inversiones de cada uno de ellos. Muy bien. Ahora, promotoras de inversión, ¿se pueden bursatilizar las acciones de las SAPI? Por supuesto. Fue el objetivo principal de la ley de mercado de valores, tener más integrantes para bursatilizarlo y estar en la bolsa de valores, especialmente es para el crecimiento de México, ¿no? Así abrir el camino para que mucha gente compre acciones bursátilmente y poder participar en este tipo de empresas, ¿no? Como comentaba, la sociedad anónima, que es la más popular, digamos, entre de las sociedades, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa, la sociedad en nombre colectivo. ¿Qué características tiene la SAPI frente a esas otras sociedades? De que se maneja de una forma única desde el punto de vista de lo que se establece en su creación, exactamente cómo va a ser. Los acciones son iguales en cuanto a como personas, son diferentes en cuanto al capital invertido en todas ellas. Esa evaluación en nombre colectivo se convierte como personas físicas, que es lo que cuenta cada persona, no tanto lo que tienen en los capitales. En las API son diferentes por completo, porque van en relación a qué parte de la SAPI pertenece, que no es la única. Puede ser la matriz de la SAPI original y va sacando diferentes emisiones de acciones que cambia que el accionista es donde él participe, ¿no? Y tenga los derechos establecidos. Y ahora, ¿qué leyes regulan las APIs? O sea, sigue siendo por el mercado de valores, más todo lo que se refiere a sociedades mercantiles en cuanto le toca a alguno de esas partes. La ley de sociedades mercantiles y la ley del mercado de valores. En cuanto al efecto que hay que revisar de lo que se da ahí. Ahora, ¿qué beneficios legales o
contables o tenemos de constituir una SAPI o trabajar con... Bueno, es muy importante la SAPI en cuanto que no se pensó en un principio verlo en esa forma, sino posteriormente le dimos esa aplicación en que la franquicia que existió en México cuando llegan a México y que vienen los negocios muy importantes, sobre todo del extranjero, y empiezan a permitir el uso de las marcas, el uso del mismo negocio que tenían en el extranjero, eso haciendo que muchos mexicanos inviertan y se metan al riesgo de invertir y sacar el mismo tipo de empresa. El principal ejemplo fue el primero que hubo en México, McDonald's. Permitir que hicieran copias de las McDonald's de aquí y operar igual con ellos. Era un contrato con el cual se obligaban a hacer exactamente lo mismo como hace la casa matriz. Luego entonces el inversionista estaba invirtiendo en eso al éxito que tuviera con esa franquicia, ¿no? Al aparecer la SAPI, ¿qué es lo que hace? Vamos a olvidarnos de que inviertas todo allá, inviértelo con nosotros en la SAPI. Regulamos las acciones que vas a tener, entramos contigo al negocio y vamos a vigilar que el negocio sea eficiente y gane dinero. Entonces, ¿qué vine a hacer aquí? Que tenemos la experiencia del que tenía originalmente el negocio, más aquel emprendedor que está entrando con ellos, y juntos van a hacer el crecimiento. Eso trae consigo de que puede ser que falle en cuanto a la ubicación o algún otro problema, pero entonces ya no está invirtiendo todo su dinero ni está arriesgando todo su dinero el nuevo inversionista, simplemente está poniendo capital para hacerlo. Habiendo otra cosa muy importante, si se da cuenta el que sería el propietario inicial, en decirle en qué tiempo debe estar o para qué tiempo lo quieres. Y se puede fijar en qué tiempo te vas o si te quedas ya. Y se puede fijar exactamente a qué precio te voy a pagar tus acciones y cómo debe ser. O sea, hay una serie de lineamientos en ese sentido que facilita que en un país como el nuestro se abran las empresas para que tengan mucho más número de negocios. Eso es lo importante. ¿Algún otro ejemplo? Por ejemplo, no sé, un despacho de contadores puede Sí. incorporarse a una SAPI. Sí, obviamente, sobre todo el despacho de contadores, en el caso del despacho de contadores, ¿qué es lo que sucede? Ya es tan grande la ciudad, o tenemos tantos estados en la República, en lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar algún despacho que ya existe y lo fusionamos con nosotros como tal, con las garantías del mercado que va a manejar, de lo que tenemos que aportarles del centro y lo que tiene que hacer él allá para poder atender, usando el nombre que tiene uno ya reconocido en este negocio. Igual sucede en la ciudad, si tenemos en el norte, en el sur, en el centro, por todos lados, ya está tan complicado el tránsito, el tamaño de la ciudad, que se facilita para que los contadores hagan lo mismo en ese sentido. Y que no tengan que invertir tanto dinero, como cuando empiezo un despacho nuevo y a ver si pega, ¿no? A ver si me reconocen, a ver si tengo clientela. Eso sucede mucho, ¿no? Anteriormente, cuando íbamos a trabajar a provincia, ¿qué hacíamos? Llevar el nombre porque fue lo que vendimos y ir a contratar a alguien que nos ayudara para poder hacer el servicio. Y mandar a una gente de aquí de México, varias gentes, para poder trabajar, lo cual salía más oneroso para el cliente. Y de esa forma ya ha bajado mucho en ese sentido. Y hasta se hace internacionalmente, como estamos hablando, ¿no? Muy bien. Ahora, como una pequeña empresa o un pequeño inversionista que se incorpora a una SAPI, pues es minoría dentro de la grandota, entiendo, ¿no? ¿Hay alguna protección o la ley lo regula ese aspecto? La ley regula y lo protege perfectamente en ese sentido. Siempre va a ser minorista, porque está entrando con un gigante o en comparación con él, uno muy grande. Pero lo que pasa es que tiene los mismos derechos a lo que está invirtiendo, a lo que debe ganar, a lo que va a generar su negocio, su unidad de negocio, que es lo más importante. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Horacio, y a ustedes los invitamos a las próximas emisiones de Comentarios Contables, las cuales serán compartidas en nuestras redes sociales, en nuestra página del colegio www.ccpm.org.mx y en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Así que los esperamos pronto. Hasta pronto. Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial, que en esta ocasión enfrentaremos a la SAPI frente a la sociedad anónima como modelo de negocio, sea para una startup o sea para un modelo a largo plazo. No se despegue, que comenzamos.
PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Comenzando con su programa Consejero Empresarial, ahora con un tema interesante debido a la evolución que ha sucedido desde el 2005 que inició la Ley del Mercado de Valores introduciendo la figura de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, la cual vino a traer una novedad para generar seguridad jurídica y atraer inversores a los nuevos proyectos, dejando a un lado momentáneamente a las sociedades anónimas, las cuales con las últimas reformas tratan de cubrir ese rezago que tienen. Para esto y poder definir las diferencias y darle la mejor recomendación, contamos con la presencia de un experto que es el maestro Gerardo Ramírez, organista, corredor público de la Plaza de Guadalajara. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, Adrián. Muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a todos con un tema tan interesante que ya habíamos dado ahí, habíamos platicado anteriormente y bueno, estamos a la orden para comenzar. Pues muchas gracias, Gerardo, por estar aquí con nosotros y efectivamente, como lo hemos platicado, pues el tema, ¿no? Enfrentar la SAPI con la nueva o con la reformada Sociedad Anónima para encontrar y hacer la recomendación adecuada. Y bueno, a manera de contexto, ¿cómo surge y cuáles son las reglas y características principales por las cuales la SAPI se profetizó casi que iba a ser la solución para el crecimiento de muchos negocios? Sí, bueno, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que de ahí viene el nombre, lo que hace es precisamente promover a los inversionistas haciendo más flexible algunos de los temas que la sociedad anónima tradicional no podía hacer. Por ejemplo, se puede distinguir en la SAPI cuando inicia en el 2006 el vigor, pero 2005 la publicación, como bien decías. La Sociedad Anónima Promotora de Inversión permitía que los accionistas pudieran tener distintas series de acciones y que estas series de acciones tuvieran distintos derechos corporativos. En una sociedad anónima tradicional, como sabemos, no se podía, todas las acciones tienen iguales derechos, entonces no se podía distinguir. Ya la SAPI permite eso y entonces tú con un 80% del capital puedes tener nada más el 20% de toma de decisiones o el voto, o con un 20% puedes tener el 80%, o con el 30% puedes tener el 100%. Bueno, el 100% no, porque alguien tendrá que tener alguna parte. Pero a fin de cuentas, no necesariamente el número de acciones te daba ese poder de voto. Esto apertura a que mucho empresario aquí en México pues perder el control de mi empresa, ¿no? De esta manera te estoy escuchando, yo puedo seguir teniendo el control e invitar a inversionistas y compartirles del pastel del 100%, aunque yo tenga el control del 99% de acciones, como dices, repartir el 100% de acuerdo a la fracción y a la negociación que lleve con cada uno de ellos. Esa es la clave. O sea, el hecho de que yo tenga la tranquilidad como empresario, como el que está iniciando un negocio, de invitar a alguien que me aporte capital, pero que no venga y me pulverice con el aumento de capital. Que tú no llegues con 10 millones de pesos y si nada más habías aportado, tú como empresario, como emprendedor, habías aportado 50,000 pesos pues, y te llegan 10 millones de pesos, pues te pulveriza, ¿no? Entonces, eso no sucede con la SAPI. Lo que permite es precisamente que los votos y toda esa parte corporativa se pueda distinguir entre series de acciones y a lo mejor el emprendedor o el dueño inicial de la empresa con esa serie de acciones A tiene nada más el 10% del capital, sin embargo toma todas las decisiones o las decisiones de peso. Ok, esa es en la cuestión accionaria. Fíjate que decías eso de pulverizar. Yo recuerdo que las SA de repente para tratar o otro tipo de sociedades para controlar la dilución de capital cuando llega a alguien con una inversión muy fuerte, pues trataban de generarse los acuerdos para sociales y tratar de parchar de alguna manera esa falla. De hecho, precisamente otro de los temas que no podía hacer las SA era la sindicación de acciones, o sea, pactar por fuera
y en las API sí se permitía pactar. Entonces ese también fue como otro beneficio, otro atractivo. Se rompió ese tabú, Sí. así de sencillo, porque sí, aquí era un acuerdo entre tú y yo. Si logro el éxito, hablando del pasado, me ibas tú cediendo acciones para Así es. poderme colocando, pero directamente en un vehículo societario no se podía, y esa es una gran ventaja. Y la otra es que puedes distinguir entre derechos económicos. O sea, en una SAPI ya lo podías hacer, que tú con un 20% del capital, no sé por qué me gusta el 20%, llegó el 20%. Algún sueño está en el 20% Sí, algo en traigo algún yo aquí negocio, con que el sea 20%. Google. Ese 20% del capital puede darme el 80% de las utilidades, por ejemplo. En cambio, en una sociedad anónima, como ya platicamos, las acciones dan los mismos derechos, tanto económicos como corporativos. Entonces, eso hacía tan atractiva la SAPI, aunado a lo que estamos platicando. Otra cosa, la recompra de acciones, o sea, varios temas por ahí. Eso de la recompra, para que quedara claro aquí, a quienes nos están viendo, ¿qué es? La recompra de acciones es que la sociedad pueda, al momento que se hace una emisión de capital, las acciones se suscriben por los accionistas, se pagan, y en algún momento los accionistas se las pueden revender a la sociedad, o la sociedad puede comprarlas. Esa es la recompra de acciones. En una sociedad normal no se puede, porque se estaría haciendo una disminución automática de capital, y eso le quita garantía a las personas o a los terceros. Es que entonces estaríamos hablando, si fuera una sociedad tradicional, estaríamos hablando de la cancelación de las acciones. Es correcto, sí. Ese Bueno, ese es el efecto final, y contablemente, pues aquí la situación, yo no soy experto en contabilidad, pero entiendo que la sociedad las compra, y entonces automáticamente, como ese dinero ya no está en la sociedad, y porque la sociedad lo está desprendiendo, lo está pagando, pues entonces se hace una disminución automática de capital. Ya hay una cuestión ahí de que tienes que tener una prima para la recompra y otras cosas técnicas que a lo mejor no son el momento de platicar, pero ese es el efecto. Sí, es que es interesante porque después vamos a hablar de otros temas que puede generar la necesidad de hacer esa recompra, y antes era muy complejo. Sí. Entonces, por eso es importante, y cada sociedad pues va a enfrentar diferentes circunstancias, y eso es una herramienta, saber que la SAPI tiene esa característica, ¿no?